Hola, buenas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Julián Berkovitz y soy el gestor de comunicación de Auto-UCR. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el pitch y vamos a intentar desplazarnos por estos tres temas que en particular me parecen sumamente importantes. Primero vamos a hablar un poquito del contenido, de lo que es el guión, ¿verdad? De cómo estructurar un poquito ese guión. Después vamos a hablar sobre la interpretación, que tiene que ver más con cómo presentamos ese guión. Y finalmente vamos a hablar sobre material de apoyo. Estos tres ingredientes son los esenciales para realizar un proceso efectivo de pitch, tanto desde la parte conceptual como desde la parte de presentación. Comencemos con el contenido del pitch. Este contenido, y para definirlo de una manera muy sencilla, es lo que vamos a decir, es con lo que vamos a basar el pitch y es quizás la parte más importante. Yo diría que inclusive es el 50% de un gran pitch. Normalmente este es el contenido que necesitamos para explicar nuestra idea, explicar nuestro proyecto o explicar como tal nuestra solución. Y finalmente, conectar de manera muchísimo más sencilla con las personas que vamos a estar hablando. Nosotros hacemos una recomendación en 9 pasos muy sencilla de cómo podemos estructurar y contarle a las personas qué es lo que estamos haciendo desde nuestro proyecto, empezando con el problema, hablando un poquito también del mercado, vamos a también ver un poquito de aprendizaje validado, qué es lo que hemos encontrado a partir de nuestras interacciones de validación. Vamos a hablar un poquito de propuesta de valor de la solución, de adquisición de clientes, de cómo generar dinero, de costos, de equipo y también del llamado a la acción. Muy rápido todo esto, ¿verdad? No se preocupen, vamos a detallar paso por paso qué nos referimos con cada uno de estos. Y lo vamos a hacer mediante una dinámica que nosotros sugerimos en Auge, que es el reto Post. Este reto está diseñado para que en 30 minutos podamos tener el contenido de nuestro pitch de manera muy rápida y que nos permita iterar de manera también muy sencilla. ¿Qué es la dinámica y qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar post-its, que es lo más importante de esto, y un lapicero. Normalmente sugerimos que tengan una pared, una pizarra, algún espacio en donde puedan ir colocando estos post-its de manera que puedan fácilmente quitar, poner y reacomodarlos de manera que puedan ir iterando y puedan ir cambiando y modificando el pitch que vayan a realizar y que vamos a construir. Hablemos primero de algo que es sumamente importante y es el problema como tal. Para nuestro proyecto, nuestra idea, debemos estar resolviendo un problema como tal. Uno de esos post-its, y creo que el primer ejercicio que es más importante, es uno, identificar cuál es el problema que estamos atacando y empezar a tomar datos o cifras clave del problema. Por ejemplo, si sabemos que este problema afecta al 50% de la población, es importante, es un dato que como tal necesitamos tener en nuestro pitch. O por ejemplo, que si el 29% de las personas no están satisfechas con las soluciones que hoy existen, también es un dato importante que es parte del problema. O inclusive, cada cuánto se da este problema. Normalmente también hemos visto a cuántas personas afecta, qué tipo de público es el que está afectando y con qué nivel de dolor existe esta afectación. Como tal, lo que necesitamos son cifras clave del problema. Este es el clásico, ¿sabías que 20% de la población no tiene acceso a agua potable? Este es un ejemplo muy sencillo de qué es lo que estamos esperando en este primer post. Busquemos esas cifras o esos datos clave de nuestro problema que podamos ir dándole a la gente. ¿Qué es importante de esto? Que normalmente cuando abrimos con este tipo de frases nos ayuda a uno, darnos validación y legitimación de que conocemos el problema, de que entendemos cómo le está afectando a las personas y cómo podemos hacerlo de una mejor forma. Hablemos también de cifras clave del mercado y esto también está orientado total y completamente al segundo paso. ¿Cómo podemos empezar a hablar de cómo se comporta ese mercado, de cuáles son las características principales de ese mercado al que estamos queriendo aspirar? No solamente eso, muchas veces podemos hablar del tamaño del mercado. Ahí es cuando empezamos a ver cifras como cuánto representa el mercado a nivel nacional, cuánto representa a nivel latinoamericano y cuánto representa a nivel mundial e inclusive también a cuánto estamos aspirando de ese mercado. Esta parte es sumamente importante también que la denotemos con cifras porque nos va a ayudar también a tangibilizar y a, como les decía antes, legitimar el conocimiento que hemos estado construyendo. Como tal, estas
estas cifras claves nos va a ayudar también a mostrar qué tan importante es ese mercado y cómo nosotros pensamos poder tener un acercamiento efectivo. Hablemos sobre esto y es sumamente importante. Durante el proceso de auge y en general el proceso de creación de una startup, de una idea de negocio como tal, vamos a tener hipótesis. Y esas hipótesis son cosas que creíamos que al inicio podían funcionar de una manera o que el mercado se iba a comportar de una manera, pero que con el tiempo hemos ido validando y hemos obtenido hallazgos. Este es el clásico de mostrar a la gente que nosotros llevamos varios tiempo o que llevamos algún tiempo, ¿verdad? Desarrollando el problema, buscando algunas soluciones y que antes pensábamos que las cosas funcionaban de una manera A y tal vez no está funcionando de esa manera A, sino que encontramos que es A, pero también es B, C y D. Un ejemplo muy sencillo para este tipo de datos en el pitch es mostrarle a la gente que tal vez al inicio estábamos pensando en una idea que su solución iba a ser el turismo médico, pero realmente nos dimos cuenta de que no necesariamente el turismo médico estaba resolviendo ese problema en particular y ahora lo que vamos a hacer es telemedicina. Yo sé, hay infinidad de ejemplos que podemos poner acá, pero lo más importante como tal es denotar que nosotros llevamos cierto tiempo trabajando sobre la idea, que hemos podido comprobar algunas de nuestras hipótesis y que también hemos podido descartar algunas de nuestras hipótesis o cómo esas hipótesis han sido modificadas y generado hallazgos como tal. Este ejercicio nos va a servir para también demostrar un poco nuestra experiencia y expertise en el tema y que también entendemos cómo se ha podido ir comportando de diversas formas este mercado o esta solución. Hablemos sobre la declaración de propuesta de valor. Esta no es una clase específica de la declaración de propuesta de valor. Para eso podemos ir a algunos otros módulos en donde vamos a tener información más relevante sobre este tema. Sin embargo, lo importante de acá es entender y tener claro cuál es nuestra propuesta de valor para este punto. Recordemos varias cosas. La propuesta de valor está constituida desde la perspectiva de nuestro público, nuestro cliente como tal. Y esa propuesta de valor se basa en cómo estamos aliviando los dolores y cómo estamos potenciando las cosas que están bien de una situación, de un problema o como tal de nuestra idea de negocio. Seamos expresos con esto, hablemos de las cosas que representan un dolor para ese público, para esa situación, cómo nosotros también estamos generando valor a través de nuestra idea de negocio, de nuestro emprendimiento, de nuestra startup. Y como tal, cómo podemos también ofrecer valor a nuestro público y cuál creemos que es nuestra proposición. Normalmente, y esto es sumamente importante, pensemos en nuestro público, pensemos en a quién le estamos hablando y cómo esa propuesta de valor puede estarle generando, ¿verdad? Valga la redundancia, valor. Hablemos sobre la solución. Y esto es sumamente importante. Digamos solamente lo necesario y lo que sean elementos clave de esta solución. Yo normalmente les recomiendo a la gente que utilicemos como tal la metodología de explíquemelo como si fuera una persona que tiene 7 años. La forma más sencilla, la forma más directa, las palabras menos complicadas y busquemos que como tal estos elementos clave de esa solución nos ayuden a comprender como tal qué es lo que le estamos proponiendo a la gente, cómo esa solución que ha sido validada, que tenemos datos de mercado y que responde como tal a un problema, puede resolver como tal todas estas cosas. Sumamente importante que anotemos varias formas en las que presentamos la solución, que anotemos varias características de esa solución y recordemos que al final lo que la gente compra no son características, son soluciones. Busquemos entender cuál a nivel de comunicación es nuestra solución, cómo le resuelve el mundo a estas personas y cómo tal vez en este sentido nosotros estamos aportando diferentes características
en términos de cómo se genera una solución. Muy bien, sumamente importante, hablemos sobre ventajas sobre otras alternativas. Y es que esto, hoy más que nunca, en un mercado que es relativamente súper saturado, necesitamos entender cuál es nuestra ventaja diferenciadora como tal. Y esas ventajas sobre otras alternativas, porque lo más importante de entender es la gente hoy está solucionando ese problema de diversas formas. Lo que necesitamos hacerle saber a las personas es porque a través de nuestra solución va a obtener algún beneficio o algún valor adicional como tal. Estas ventajas normalmente podemos mapear varias alternativas y representarlas con varias ventajas como tal. Hablemos sobre estrategia de generación de clientes, que esto es sumamente importante. Seamos tangibles en cómo estamos esperando que la gente llegue a comprarnos. ¿Qué pasos, como desde la etapa de awareness hasta la etapa de postventa, estamos planificando de manera que como tal tengamos un proceso de adquisición de clientes muchísimo más que solamente voy a ir a ver si mis familiares y amigos me lo compran? Es sumamente importante que a través de diferentes técnicas podamos establecer cuál va a ser nuestra estrategia de generación de clientes, cómo la podemos comunicar de manera efectiva y que además podamos entender de manera muy sencilla cómo vamos a generar esos clientes a través de nuestra solución. Hablemos sobre generación de ingresos, que también es sumamente importante. Tenemos que entender cómo la idea de negocio, el emprendimiento o la startup van a generar ingresos y cuál es ese modelo como tal a partir del que podemos partir. Sí, ya en una primera etapa va a ser un modelo freemium y a partir de ciertos momentos empezamos a cobrar. Sí, vamos a tener características que son como tal gratuitas, pero que las características más avanzadas van a tener algún tipo de cobro. Si desde el inicio vamos a tener un costo inicial fijo, es sumamente importante entender cómo tal vamos a generar ingresos, cómo la gente va a poder acceder a esa solución. Y por acá también podemos manejar números sobre margen de ganancia y demás. Costos, sumamente importante entender y dar a conocer los costos y de manera general, ¿verdad? Entender cuál es el mapeo que estamos haciendo de esos costos es sumamente importante. En esta parte seamos bastante descriptivos, entendamos muy bien cómo podemos hacer tangibles esos costos, porque también muchas veces en estas ideas de negocio omitimos ciertos números que son importantes. Y bueno, démosle forma a esta parte. Hablemos sobre el equipo y es sumamente importante entender para nuestro público por qué somos las personas indicadas para realizar como tal esta idea o este servicio. Muchas veces debemos hablar no solamente sobre nosotros, sobre nuestro perfil profesional, sobre nuestra experiencia, sobre nuestros gustos y afinidades, sino también entender por qué tenemos a cada persona de nuestro equipo en nuestro equipo, por qué son importantes y además qué le aportan de valor a nuestra idea, emprendimiento o startup. Finalmente, y después de haber conversado sobre todo esto, necesitamos un llamado a la acción. El pitch como tal siempre va a tener un llamado a la acción diferente dependiendo del público con el que estemos. Es importante entender y plantearnos desde el inicio cuál es nuestro objetivo con el pitch y como tal, cuál va a ser nuestra solicitud al final de ese pitch. Después de todo esto que les acabo de contar, lo que quiero de ustedes como público es lo siguiente. Y eso como tal es sumamente importante a la hora de cerrar un pitch. Puede ser que estemos haciendo el pitch a una persona que queremos que se una al proyecto, inversionistas, algún concurso. Lo más importante es entender como tal cuál es el outcome o cuál es el resultado que queremos de ese pitch y decirlo explícitamente. Ahora, de otro color de post-it, vamos a hablar sobre cosas que son importantes de tener mapeadas para prepararnos ante posibles interacciones o preguntas. La primera que tenemos que tener muy importante mapeado es cuáles son las debilidades de mi solución. Después de ver todo este panorama, entendamos cuáles son las debilidades de mi solución y anotémosla con
la correspondiente respuesta. Este es un ejercicio que también yo recomiendo que como tal se haga en equipo y que busquemos también cómo jugar de abogados del diablo, ¿verdad? Cómo podemos también hablar de lo bueno que somos, pero también cómo podemos tener una posición de autocrítica. Hablemos de lo que le asustaría a un inversionista, que eso también es sumamente importante, tenerlo mapeado, poder tangibilizarlo en nuestros post-it. Lo que no se sabe aún, que también en este caso podría ser que algún detalle, alguna cuestión del proceso o de la solución todavía no lo tengamos bien mapeado, identifiquemos esas cosas que podrían también ser producto de una carencias en el equipo, que también muchas veces tal vez todavía no tenemos nuestro equipo completo o no tenemos el equipo con la experiencia suficiente para ciertos procesos y cómo podemos subsanar también esos procesos de carencia. Y cosas que necesitamos como tal, que van a ser estas cosas que eventualmente nos hacen falta y que también nos pueden servir de insumo para, si no logramos el call to action inicial, también podamos tener algunos otros resultados.